Buenas tardes. Hoy tenemos el lujo de estar acompañados por el abogado Ángel Leal, quien nos va a estar compartiendo pues, muchos de los temas que ustedes siempre envían preguntas acerca de la situación migratoria y demás. Bienvenido, abogado. Muchísimas gracias, Mario. El lujo es mío, sinceramente. Muchas gracias por la invitación. Abogado, muchas personas nos preguntan qué pasa con los balseros que son interceptados en el mar, si ellos tienen la oportunidad de hacer un miedo creíble, y específicamente nos preguntan en el caso, por ejemplo, de Jaylis, esta cubana que se enfrentó a Humberto López, que ha estado que acaba de pasar el miedo creíble y que ahora nos dan la información de que la han enviado o que la van a enviar a Guantánamo. ¿Qué pasa con estas personas? ¿Tienen alguna posibilidad de ir a un tercer país, etcétera? Sí, déjame explicarle. Básicamente, cuando son interceptados en alta mar, casi siempre es una repatriación a Cuba. Ok. Pero sí hay derecho a la entrevista de miedo creíble. Lo que sucede es que es muy difícil que ocurra o que se haga correctamente la entrevista de miedo creíble en una escampavía, en una embarcación de la Guardia Costera en alta mar. O sea, las circunstancias son difíciles, pero eso no quiere decir que la ley no lo permita. De hecho, si el extranjero o la extranjera manifiesta un temor de persecución en el país de origen, la ley requiere que se le celebre la entrevista de miedo creíble por muy difíciles que sean las circunstancias. Ahora bien, si aprueba la entrevista de miedo creíble es como la frontera. Si aprueba la entrevista de miedo creíble, gana la oportunidad de que le cancelen la orden de deportación expedita con la posibilidad de poder presentarse antes de un juez de inmigración para presentar su caso de asilo. De lo contrario, es una orden de deportación expedita y dependiendo si el país de origen, en este caso Cuba, acepta a la persona es deportable a Cuba después de no aprobar la entrevista de miedo creíble. ¿Cuál era la segunda parte de la pregunta, Marco? Perdón. Sí, ¿qué pasa entonces con estas personas que, por ejemplo, envían a Guantánamo? ¿Cuál es el futuro de esas personas? Bueno, generalmente, en este caso en particular, la están enviando a Guantánamo porque ella pide una segunda entrevista de miedo creíble que aparentemente aprobó y entonces creo que están ahora con la situación de cómo organizar su proceso de corte de inmigración ya que le quitan la orden de deportación expedita. Tengo entendido que hay un acuerdo de que las personas son repatriables, no repatriables, que son se pueden devolver a la base naval de Guantánamo pendientes de sus procesos migratorios acá en Estados Unidos cuando es una persona interceptada en alta mar que no es repatriada porque aprueba la entrevista de miedo creíble. Creo que eso es lo que estamos viendo en este caso, pero creo que lo que me preguntaste es la posibilidad de poder mandarla a un tercer país. Técnicamente, mientras que ella esté en un proceso de pedir, o cualquier extranjero o extranjera, esté en un proceso de pedir asilo, bien sea a nivel de entrevista de miedo creíble, a nivel de corte de inmigración, porque ya aprobó la entrevista de miedo creíble, esa persona no es deportable a un tercer país. En el dado caso que tenga una orden final de deportación, bien sea por una deportación expedita porque no aprobó el miedo creíble o porque un juez de inmigración determinó de que no califica para asilo y agotó todos sus recursos de apelación, y un tercer país está dispuesto de aceptar la persona con orden final de deportación, eso en teoría pudiera ser en el dado caso que el país de origen no la quiera aceptar. Así que esa sería la dinámica de que entrara en juego un tercer país, pero en el caso que existiera una orden final de deportación y no antes. Ahora, abogado, ya sé que esta pregunta se la he hecho muchas veces, pero vuelven y vuelven y vuelven a preguntar, ¿qué pasa con los cubanos que logran tocar tierra en la Florida, que son interceptados por CBP o que sencillamente entran y se quedan ocultos aquí en Florida? ¿Qué posibilidades tienen de regularizarse? Bueno, mire, todavía la política de pie seco, Peon House sigue cancelada, eso no se ha reanudado, no es que llegó a tocar tierra estadounidense y que de pronto se le va a facilitar un proceso de legalización. Lo que estoy viendo en estos casos es que los están procesando para la Corte de Inmigración. En algunos casos están entrando bajo parol por 2 meses con la oportunidad de ir a la ciudad de destino para presentarse con las oficinas de inmigración y control de aduanas. Otros casos estoy viendo que los están dejando entrar con la I-220A, que es la orden de libertad bajo palabra. Pero todo también depende del sitio, porque si es en la frontera sur, eso lo estábamos viendo hasta hace poco. Y ahora
con el hecho de que sigue en vigor el título 42, el hecho de que están implementando lo de quédate en México, es posible de que existan tres posibilidades. Primero, la expulsión bajo el título 42 si, por ejemplo, México los acepta. Segundo, que los registren en Quédate en México y tengan que luchar sus casos de asilo desde el lado mexicano de la frontera. Y tercero, incluso siendo balsero. no, estoy hablando de la frontera sur. Los balseros que llegaran a tocar tierra, básicamente, y se entregaran, básicamente van a caer bajo la custodia del Departamento de Seguridad Nacional y ellos tomarán la determinación de firmar una orden de deportación expedita con derecho a entrevista de miedo creíble, si le van a dar un parol para una presentación posterior con esa misma oficina, o si le van a dar una orden de libertad bajo palabra, que eso lo estoy viendo mucho, estas órdenes de libertad bajo palabra, inclusive con el parol, bajo un programa que se llama Smart ID, que es una supervisión intensa donde le dan un teléfono, le mandan un mensaje para que se tomen una foto, se reportan con la foto y es una alternativa a la detención donde la persona no necesariamente tiene que estar detenida. Frontera sur es título 42, quédate en México o deportación expedita. Fuera de la frontera sur estamos hablando de repatriación si los interceptan en alta mar o ya tocando tierra, deportación expedita o posiblemente libertad condicional pendiente de corte.